Prepárate para un viaje épico a través de la historia que cambió el mundo. Imagina un imperio vasto y poderoso, donde los dioses eran adorados en cada esquina y las leyes eran inquebrantables. Pero, en medio de la opresión, surgió una fe silenciosa, casi invisible, que se propagó como un fuego secreto entre las sombras. Una fe tan poderosa que transformó a la nación más grande del planeta, desafiando emperadores, superando brutales persecuciones y resistiendo lo imposible. El cristianismo, una religión perseguida, fue rechazada, cazada y casi erradicada. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Bajo la visión de un emperador, Roma pasó de ser un imperio pagano a convertirse en un bastión cristiano, y en un giro sorprendente, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que dominó el corazón de la civilización occidental. ¿Sabías que, al principio, los cristianos eran asesinados de maneras horribles, arrojados a las arenas para entretener a una multitud sedienta de sangre? Eran quemados vivos, crucificados y perseguidos, pero algo dentro de ellos los mantenía firmes, y esa fe, que parecía una llama frágil, se convirtió en un fuego imbatible. En este video, revelaremos los momentos cruciales en los que esta fe se expandió y conquistó incluso al imperio más poderoso de todos los tiempos. Prepárate para presenciar el gran punto de inflexión cuando el Imperio Romano, bajo los emperadores Constantino y Teodosio, finalmente se rindió ante el cristianismo, reconociendo la fe cristiana no solo como una creencia, sino como la base de la nueva civilización occidental. ¿Y sabes qué más? No querrás perderte los detalles de este increíble viaje, porque al comprender la fuerza de esta fe, te darás cuenta de que, sin importar cuán difícil sea tu lucha, siempre hay un propósito mayor detrás de todo. Así que, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, porque cada capítulo de esta historia revela algo que puede cambiar tu vida también. No pierdas la oportunidad de acompañarnos en cada paso de esta travesía histórica. Suscríbete y activa las notificaciones, porque querrás estar con nosotros hasta el final de esta increíble saga. El surgimiento del cristianismo en Roma. Roma, la ciudad que gobernaba el mundo. Sus calles de piedra eran recorridas por senadores con túnicas blancas, soldados con armaduras relucientes y comerciantes que traían riquezas de tierras lejanas. El Coliseo se alzaba imponente, un símbolo de la gloria y la brutalidad del imperio. Los dioses paganos dominaban los templos, y el nombre de César era reverenciado como el de un semidios. Era inimaginable que, dentro de este colosal imperio, una nueva fe, proveniente de las tierras polvorientas de Judea, comenzara a echar raíces. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos recibieron una misión: llevar su mensaje a todas las naciones. Y Roma era el corazón del mundo. Si la fe cristiana llegaba a la capital, podía extenderse como fuego por todo el imperio. Pero no sería fácil. Dos hombres, en especial, fueron cruciales en esta misión: Pablo de Tarso y Pedro. Dos pilares del cristianismo primitivo. Dos destinos marcados por el sacrificio. Pedro, un simple pescador de Galilea, había caminado junto a Jesús, había visto sus milagros y escuchado sus palabras de esperanza. Era un hombre de fe inquebrantable, pero también llevaba las cicatrices de sus fracasos, como el día en que negó a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. Sin embargo, ahora era un líder transformado, y su camino lo llevó hasta Roma. Cuando Pedro llegó a la ciudad, encontró una Roma exuberante, pero también cruel. Los barrios pobres estaban llenos de hambre y sufrimiento. Los esclavos trabajaban hasta la extenuación, mientras los nobles se entregaban a banquetes interminables. En medio de todo esto, había quienes buscaban algo más allá de los placeres fugaces de la vida romana. Y Pedro les ofrecía esperanza. Predicaba en las calles, en las plazas, en las casas de los convertidos. Sus seguidores se multiplicaban. Esclavos, mujeres, soldados, comerciantes, todos eran bienvenidos. Y esto fue lo que hizo que el cristianismo se convirtiera en una amenaza para Roma. No había distinción entre ricos y pobres, libres y esclavos. Todos eran iguales ante Dios. Pero había otro hombre que jugaría un papel fundamental en la expansión de esta fe: Pablo de Tarso. A diferencia de Pedro, Pablo no fue un seguidor original de Jesús. Al contrario, al principio fue un feroz perseguidor de los cristianos. Se llamaba Saulo y era un fariseo apasionado, decidido a erradicar el cristianismo antes de que se propagara. Pero todo cambió en el camino a Damasco. Allí, una luz cegadora lo derribó al suelo. Una voz resonó:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús. Esa experiencia transformó su vida para siempre. Recuperó la vista y se convirtió en el mayor misionero del cristianismo. Ahora era Pablo, el apóstol de las naciones. Pablo viajó incansablemente por todo el imperio, predicando en ciudades como Corinto, Efeso y Antioquía. Escribió cartas que, hasta el día de hoy, moldean la fe cristiana. Pero sabía que había un lugar donde su mensaje debía llegar: Roma. Cuando Pablo llegó a la ciudad, encontró una comunidad cristiana ya en crecimiento, impulsada por el trabajo de Pedro. Pero la situación era peligrosa. El emperador Nerón comenzaba a ver a los cristianos con sospecha. No adoraban a los dioses romanos. No se inclinaban ante César. Para el imperio, esto era traición. Aún así, Pablo continuó su misión. Predicaba en callejones, en casas secretas, incluso dentro de las prisiones. Sus palabras encendían los corazones. Y así, en medio de la grandeza de Roma, una fe humilde y poderosa comenzó a crecer. Una fe que desafiaría a los emperadores, sobreviviría a persecuciones y, al final, cambiaría la historia del mundo para siempre. Pero los días oscuros apenas comenzaban. La fe cristiana comenzaba a florecer en las sombras de la grandiosa Roma. En los callejones húmedos y oscuros de la suburra, en los pasillos silenciosos de las mansiones de la nobleza e incluso dentro de los cuarteles militares, susurros sobre un Dios único y un Mesías resucitado resonaban. Era un crecimiento inesperado. Al principio, los cristianos eran pocos y parecían inofensivos. Un pequeño grupo de seguidores humildes, muchos procedentes de Judea o de otras provincias del imperio. Pero a medida que sus palabras se propagaban, cada vez más personas comenzaban a escuchar y a creer. Los primeros en convertirse fueron los más necesitados. Esclavos que vivían bajo el cruel dominio de sus amos, condenados a una vida de trabajo duro y sin esperanza. Eran vendidos como mercancía, castigados por cualquier error y, a menudo, asesinados sin que nadie los extrañara. Pero el cristianismo les ofrecía algo que Roma nunca les dio: dignidad y esperanza. En este Dios, no hay esclavo ni libre. Todos son iguales ante Él. Esa idea era poderosa, subversiva y peligrosa. Junto a ellos estaban los pobres, aquellos a quienes Roma simplemente ignoraba. El imperio solo se preocupaba por sus ejércitos y sus riquezas. Pero los cristianos enseñaban algo diferente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En los callejones, en escondites, se reunían. Compartían pan y vino. Oraban juntos. Eran una nueva familia, unida no por la sangre, sino por la fe. La conversión no se limitaba solo a los esclavos y marginados. Dentro del propio ejército romano, la nueva fe comenzó a infiltrarse. Muchos soldados, endurecidos por la guerra, encontraban en el cristianismo un alivio para sus almas atormentadas. Habían marchado bajo el sol abrasador, enfrentado enemigos feroces y visto morir a sus compañeros en batallas sin sentido. Para muchos, el culto a los dioses romanos ya no tenía sentido. Pero el cristianismo, ese les ofrecía un propósito mayor. Imagina a un centurión veterano, acostumbrado a seguir órdenes sin cuestionarlas. Empieza a escuchar sobre un hombre llamado Jesús, que hablaba de amor y perdón. Al principio, se ríe. El perdón no tiene lugar en el campo de batalla, piensa. Pero después de tantas muertes, tantos años de servicio al imperio, comienza a cuestionarse. Y un día, en secreto, se une a una pequeña reunión de cristianos. Allí, en una casa sencilla, escucha palabras que jamás pensó que necesitaría oír. Y no solo soldados, senadores, aristócratas, mujeres de la alta sociedad, incluso miembros de la propia corte imperial comenzaron a oír hablar de esta nueva fe. Y fue entonces cuando Roma empezó a preocuparse. Al principio, los emperadores romanos veían a los cristianos como una secta insignificante, un pequeño grupo de fanáticos religiosos que pronto desaparecería. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los cristianos no adoraban a los dioses romanos. No ofrecían sacrificios a Júpiter, Marte o Apolo. Y lo peor, no se inclinaban ante el emperador. Para Roma, esto era una afrenta imperdonable. El emperador no era solo un gobernante, era un dios. Cada ciudadano romano estaba obligado a hacer un pequeño sacrificio en honor a César, un gesto simbólico,
una demostración de lealtad al imperio. Pero los cristianos se negaban. Solo hay un Dios, y no es César, decían. El miedo comenzó a extenderse entre los gobernantes. Si esclavos, soldados e incluso nobles se estaban convirtiendo, ¿qué impediría que esta nueva fe debilitara la propia estructura del imperio? Surgieron rumores. Decían que los cristianos eran traidores, que conspiraban contra Roma. Los llamaban ateos, porque no adoraban a los dioses. Los acusaban de realizar rituales oscuros, de reunirse en secreto para tramar planes peligrosos. La desconfianza crecía. Los emperadores romanos sabían que debían actuar. Y pronto, los primeros decretos contra los cristianos comenzaron a ser firmados. Roma no toleraba rivales. La caza estaba a punto de comenzar. El gran incendio de Roma y la primera masacre de cristianos, 64 después de Cristo. El año era 64 después de Cristo, y Roma, la ciudad más poderosa del mundo, ardía en llamas. El fuego comenzó en la noche del 18 de julio, en los barracones de madera del Circo Máximo, uno de los mayores lugares de entretenimiento de la ciudad. El viento sopló con fuerza aquella noche, y las llamas pronto se extendieron, consumiendo casas, templos y mercados. Durante 6 días y 7 noches, el fuego devoró la ciudad sin piedad. Hombres y mujeres gritaban desesperados, tratando de salvar lo poco que podían. Familias enteras huían, cargando a sus hijos en brazos, mientras columnas de humo negro oscurecían el cielo. El aire era sofocante. El calor, insoportable. Roma se deshacía en cenizas. Al final, 10 de los 14 distritos de la ciudad estaban destruidos. Miles de personas quedaron sin hogar, sin tener a dónde ir. El pueblo estaba furioso y exigía un culpable. En el centro de toda esta tragedia estaba el emperador Nerón. Un hombre excéntrico, teatral y, según muchos, loco. Comenzaron a circular rumores entre el pueblo. ¿Acaso Nerón mismo habría incendiado Roma? Se decía que, mientras las llamas consumían la ciudad, él observaba todo desde lo alto del palacio imperial, tocando su lira y recitando versos sobre la destrucción de Troya. Otros creían que quería reconstruir Roma a su manera, con nuevas construcciones y un gigantesco palacio para sí mismo, conocido como Domus Aurea, la Casa Dorada. La presión sobre Nerón crecía. El pueblo estaba indignado, y los senadores comenzaban a cuestionar su capacidad de gobernar. Necesitaba un culpable. Fue entonces cuando encontró un objetivo perfecto: los cristianos. Los cristianos ya eran vistos con desconfianza. Eran un grupo misterioso que se negaba a adorar a los dioses romanos y practicaba rituales secretos en los que decían comer el cuerpo y beber la sangre de su líder. Para los romanos, esto era bárbaro, extraño, quizás incluso criminal. Entonces, Nerón propagó un rumor mortal. Fueron los cristianos quienes incendiaron Roma. La ciudad exigía justicia, y el emperador le dio al pueblo un espectáculo de sangre. Los primeros cristianos comenzaron a ser capturados en las calles. Mujeres, hombres, niños, ancianos. Eran arrancados de sus hogares, golpeados y llevados encadenados ante el tribunal. No había defensa. La sentencia era siempre la misma: muerte. Pero Nerón no quería solo matarlos. Quería convertir sus ejecuciones en entretenimiento. Uno de los castigos más crueles fue reservado para la noche. En los jardines del palacio de Nerón, cientos de cristianos fueron atados a postes y cubiertos con brea y aceite. Cuando la oscuridad cayó sobre Roma, Nerón ordenó que fueran encendidos. Las llamas se elevaron. Los gritos resonaron. Los cuerpos ardían lentamente, iluminando la noche como antorchas vivas. Y allí, en medio del horror, Nerón paseaba por los jardines en su carruaje, riendo y bebiendo vino, satisfecho con su obra. Pero eso no fue suficiente. Nerón quería más. El pueblo exigía más. Así, los cristianos fueron llevados a los grandes juegos públicos. Todavía no existía el Coliseo, que sería construido años después, pero el circo de Nerón, donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, fue escenario de una brutal masacre. Los cristianos eran arrojados ante miles de espectadores, mientras bestias hambrientas eran soltadas contra ellos. Leones y tigres, traídos de las provincias lejanas del imperio, atacaban sin piedad. Los gritos de dolor eran ahogados por el rugido de la multitud. Los romanos vitoreaban, reían, apostaban quién moriría primero.
Otros cristianos fueron atados y obligados a luchar contra gladiadores armados. No tenían oportunidad, pero aún así, se negaban a renunciar a su fe. Incluso frente a la muerte, cantaban himnos. Oraban. Morían, pero sin negar al Dios al que servían. Nerón pensaba que estaba exterminando a los cristianos, pero en realidad, estaba creando mártires. La sangre derramada no destruyó la fe. Al contrario, hizo que se propagara aún más. Quienes presenciaban las ejecuciones comenzaron a preguntarse, ¿por qué estas personas mueren sin miedo? ¿Por qué eligen la muerte cuando podrían simplemente negar su fe y vivir? Y así, irónicamente, Nerón terminó fortaleciendo el cristianismo. Años después, él mismo encontraría un final trágico. Expulsado de Roma y declarado enemigo del pueblo, Nerón fue forzado al suicidio. Pero los cristianos, ellos continuaron, más fuertes, más numerosos, y cada vez más cerca de transformar Roma para siempre. Roma, año 67 después de Cristo. El imperio estaba sumido en el caos y la sangre. El fuego que consumió la ciudad 3 años antes aún ardía en la memoria del pueblo, y la persecución contra los cristianos continuaba implacable. Y, en el centro de esta tormenta, estaban 2 hombres que cambiarían para siempre la historia del cristianismo, Pedro y Pablo. Ambos habían llegado a Roma tiempo atrás, trayendo consigo un mensaje que desafiaba todo lo que los romanos conocían: la fe en un único Dios, un Dios que no necesitaba templos de mármol ni sacrificios grandiosos, sino un corazón sincero y arrepentido. Esto representaba una amenaza directa al poder de Roma. Los dioses tradicionales exigían adoración. El emperador exigía lealtad. Pero los cristianos afirmaban que había un rey más grande que César. Nerón, furioso por la creciente influencia de esta nueva fe, decidió que era momento de eliminar a sus principales líderes. Así fue como Pedro y Pablo fueron condenados a muerte. Pedro, el pescador de Galilea, aquel que caminó sobre las aguas junto a Cristo, ahora estaba prisionero en Roma. ¿Su crimen? Difundir la palabra de Jesús. Llevado al circo de Nerón, un gigantesco estadio donde las ejecuciones se realizaban ante la multitud, Pedro fue condenado a morir de la manera más humillante y dolorosa posible, crucificado. Pero, según la tradición cristiana, cuando recibió su sentencia, Pedro hizo una petición sorprendente: no soy digno de morir como mi Señor. Él no quería ser crucificado de la misma manera que Jesús. Se sentía demasiado pequeño para eso. Los soldados romanos rieron. Pero, para burlarse aún más del apóstol, decidieron cumplir su petición de una manera cruel. Pedro fue crucificado boca abajo. Sus muñecas y tobillos fueron clavados en la madera. Su cuerpo quedó suspendido, con la sangre bajando hacia su cabeza, haciendo que la muerte fuera aún más agonizante. El sufrimiento fue largo y brutal. El lugar de su ejecución estaba cerca de lo que, siglos después, se convertiría en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Su tumba, oculta durante años por los primeros cristianos, sería descubierta mucho tiempo después y hoy es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. Si Pedro era conocido como la roca de la iglesia, Pablo era el misionero incansable. Viajó por tierras lejanas, predicó ante reyes y esclavos, escribió cartas que atravesarían los siglos. Pero, en ese momento, estaba encadenado en una celda oscura, esperando su sentencia final. A diferencia de Pedro, Pablo era ciudadano romano, y eso le otorgaba un derecho: no podía ser crucificado. En su lugar, fue condenado a la decapitación. Llevado fuera de las murallas de Roma, a un lugar llamado Aquae Salviae, Pablo fue obligado a arrodillarse. Los guardias desenvainaron la espada. El silencio se apoderó del lugar. Y, con un solo golpe, la cabeza del apóstol rodó por el suelo. La tradición cristiana dice que, cuando su cabeza tocó el suelo, rebotó 3 veces, y en cada punto donde cayó, brotó una fuente de agua. Por eso, el sitio se conoce como Tre Fontane, o 3 fuentes. Sus seguidores recuperaron su cuerpo y lo enterraron. Siglos después, sobre su tumba, se construiría una de las iglesias más importantes del mundo, la Basílica de San Pablo Extramuros. Pedro y Pablo estaban muertos. Pero Roma no venció. Quienes pensaban que la muerte de los apóstoles significaría el fin del cristianismo estaban terriblemente equivocados. Su sangre, derramada sobre el suelo romano, se convirtió en la semilla de una fe que jamás sería apagada. Los cristianos no se rindieron. Al contrario,
se fortalecieron. Las cartas de Pablo siguieron copiándose y difundiéndose. Las enseñanzas de Pedro fueron transmitidas de generación en generación. Y, paradójicamente, Roma, la ciudad que intentó destruirlos, un día se convertiría en el corazón del cristianismo. La persecución duraría siglos. Pero el destino del Imperio Romano ya estaba sellado. El cristianismo, que alguna vez fue visto como un grupo insignificante de seguidores de un carpintero judío, se convertiría en la religión que transformaría el mundo. Roma, siglo I. La ciudad más poderosa del mundo era un verdadero espectáculo de grandeza. Templos, palacios, columnas de mármol y un pueblo vibrante llenaban sus calles. Pero, detrás de esa majestuosidad, había un lado oscuro, la brutal persecución contra los cristianos. Para sobrevivir, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús necesitaban encontrar refugio, un lugar donde pudieran orar, cantar y mantener su fe lejos de los ojos del imperio. Fue entonces cuando surgieron las catacumbas, un laberinto subterráneo que se convertiría en el corazón secreto del cristianismo en Roma. Las catacumbas eran pasadizos estrechos y túneles profundos excavados bajo el suelo de Roma. Los romanos ya las usaban desde hacía siglos como cementerios, pues la ley prohibía enterrar a los muertos dentro de la ciudad. Pero, para los cristianos, estos túneles se convirtieron en algo más que un cementerio, eran templos vivos. La entrada a estas galerías estaba oculta detrás de casas humildes, talleres o incluso en zonas deshabitadas fuera de la ciudad. Eran lugares oscuros, iluminados solo por antorchas titilantes. El aire era denso y las paredes estaban llenas de inscripciones hechas por los propios cristianos. Allí, los fieles se reunían para celebrar la Eucaristía, escuchar enseñanzas y fortalecerse mutuamente. Sabían que, si los atrapaban, el castigo sería terrible. Pero no se rendían. En las paredes húmedas de las catacumbas, los cristianos dejaban mensajes secretos. No podían usar cruces ni ningún símbolo evidente, pues eso los delataría. Entonces, crearon códigos visuales para reconocerse entre ellos. El pez, Ichthys, formado por dos líneas curvas, representaba a Cristo. El nombre griego del pez, Ichthys, era un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El buen pastor, una figura simple de un hombre cargando una oveja en sus hombros, representando a Jesús cuidando de sus fieles. El ancla, un símbolo de esperanza y firmeza, que también recordaba la cruz de manera discreta. Estos dibujos, esculpidos en las paredes o pintados con tintas rudimentarias, eran recordatorios de que su fe sobreviviría, incluso en tiempos de persecución. Los cultos secretos y el peligro constante. Los encuentros en las catacumbas se llevaban a cabo en el más absoluto secreto. Normalmente, se organizaban de noche, cuando las calles de Roma estaban desiertas. Los cristianos llegaban en pequeños grupos, cubiertos con mantos para no ser reconocidos. Dentro de las cavernas, la comunidad se reunía alrededor de un anciano o un líder cristiano. Las oraciones se susurraban, los cánticos se entonaban en voz baja para que nadie de fuera los escuchara. Era un ambiente de riesgo y tensión. En cualquier momento, un informante podía traicionar al grupo y los soldados romanos podían invadir el lugar. Si eran capturados, su destino era uno solo, la muerte. Pero, aún así, los fieles continuaban. Su fe era más grande que el miedo. En las catacumbas, muchos cristianos fueron enterrados junto a hermanos de fe, mártires que habían sido sacrificados por el imperio. Las tumbas eran sencillas, selladas con losas de piedra. En algunas, había inscripciones con los nombres de los fallecidos y pequeñas oraciones grabadas. Pax tecum, que la paz esté contigo. In Cristo, en Cristo. Allí descansaban hombres, mujeres, niños e incluso soldados romanos convertidos. Muchos murieron en las arenas, devorados por leones o quemados vivos. Otros fueron asesinados en mazmorras o crucificados como su maestro. Eran personas comunes, pero para la Iglesia, eran héroes. Sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación para los cristianos, que las visitaban para orar y encontrar inspiración en sus ejemplos. Las catacumbas no fueron solo un refugio para los primeros cristianos, fueron el fundamento de una fe que jamás sería apagada. A pesar de las terribles persecuciones, los cristianos sobrevivieron. Se adaptaron, se escondieron y se fortalecieron. Y siglos después, cuando Roma finalmente se rindió ante el cristianismo, las catacumbas se convirtieron en un testimonio vivo de su resistencia y coraje. Hoy en día,
Aún es posible caminar por esos túneles silenciosos, donde resuenan las historias de los primeros seguidores de Cristo. Historias de fe, sacrificio y esperanza. Porque allí, en el corazón de la tierra, la luz de la fe jamás se apagó. Las grandes persecuciones bajo los emperadores Domiciano y Trajano. Roma, finales del siglo I. La ciudad, antes gobernada por el tirano Nerón, ahora estaba bajo el mando de un nuevo emperador, Domiciano. Era un hombre obsesionado con el poder y el orden, y cualquiera que amenazara su autoridad debía ser eliminado. Y para Domiciano, los cristianos eran una amenaza real. No rendían culto a los dioses romanos, no ofrecían sacrificios al emperador y se negaban a participar en las festividades paganas. Para un gobernante que quería ser adorado como un dios viviente, esto era intolerable. Así comenzó una de las persecuciones más brutales contra los cristianos, que continuaría bajo su sucesor, el emperador Trajano. Domiciano decretó que ningún cristiano podía reunirse en público. Las reuniones para orar, las celebraciones eucarísticas y cualquier acto de adoración debían cesar de inmediato. Pero los cristianos eran tercos. No se detuvieron. Continuaron reuniéndose en las catacumbas, en las casas y en cualquier lugar seguro. Esto enfureció al emperador. Si no obedecían sus órdenes, encontraría la forma de doblegarlos. Fue entonces cuando surgió una nueva prueba de lealtad. Todo ciudadano debía acudir a los templos paganos y ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Era un acto simple, un gesto simbólico. Pero para los cristianos, era inaceptable. Ellos creían que solo había un Dios y que arrodillarse ante una estatua de Júpiter o Marte era una traición a su fe. Quien se negaba a sacrificar a los dioses era condenado inmediatamente a muerte. El Coliseo, el escenario de la muerte. El destino más común para los cristianos condenados era el Coliseo. Imagina la escena, una gigantesca arena con más de 50.000 personas gritando y aplaudiendo, esperando el espectáculo. En el centro, un grupo de cristianos era arrojado sobre la arena caliente, rodeado de guardias armados. En lo alto, el emperador observaba desde su tribuna, acompañado de senadores y la élite romana. Las puertas de hierro se abrían y, desde las profundidades de la arena, emergían las bestias, leones hambrientos, tigres furiosos e incluso osos entrenados para atacar. Los cristianos cerraban los ojos y oraban. No gritaban, no suplicaban por sus vidas. Sabían que estaban a punto de encontrarse con su Dios. El público, sediento de sangre, vibraba mientras los animales avanzaban. Para los romanos, aquello era solo entretenimiento. Para los cristianos, era un sacrificio, un testimonio de fe. Tras la muerte de Domiciano, el nuevo emperador, Trajano, intentó imponer un control aún mayor. Era un gobernante más estratégico, menos impulsivo, pero igualmente implacable. A diferencia de Domiciano, quien perseguía a los cristianos por odio personal, Trajano los veía como un problema político. Para él, Roma solo podía ser fuerte si todos estaban unidos en la misma fe, la misma cultura y el mismo imperio. Así, ordenó que cualquiera denunciado como cristiano debía ser juzgado. Si negaba su fe y ofrecía sacrificios a los dioses, era perdonado. Si insistía en seguir a Cristo, la sentencia era la muerte. La persecución ya no era una cacería salvaje, sino un sistema organizado, frío y calculado. Muchos cristianos intentaron huir. Otros se escondieron. Pero no todos lograron escapar. La sangre de los mártires y la fuerza de la fe. A pesar de toda esta crueldad, el cristianismo no murió. Al contrario, creció. Los relatos de los mártires que enfrentaban la muerte con valentía se propagaron. Muchas personas, al ver semejante fe, comenzaron a preguntarse, ¿qué hacía que estos hombres y mujeres prefirieran morir antes que negar su creencia? Y fue así como Roma, poco a poco, comenzó a cambiar. La brutal persecución de Domiciano y Trajano no destruyó el cristianismo. Al contrario, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia. Los emperadores querían acabar con la fe cristiana, pero, sin darse cuenta, solo la estaban fortaleciendo. Y un día, esa misma Roma que quemaba, cazaba y mataba a los seguidores de Cristo, se arrodillaría ante la cruz. El mártir más famoso, Policarpo de Esmirna, 155 después de Cristo. Año 155 después de Cristo, ciudad de Esmirna. El imperio romano aún dominaba con mano de hierro y la persecución contra los cristianos seguía siendo implacable. Entre aquellos que se negaban a abandonar su fe,
había un nombre que resonaba entre los seguidores de Cristo: Policarpo de Esmirna. No era un cristiano común. Policarpo era obispo, un líder respetado, un hombre sabio y temeroso de Dios. Sus discípulos lo consideraban un santo en vida, pues no solo predicaba la verdad del Evangelio, sino que la vivía con valentía. Sin embargo, para las autoridades romanas, él era un problema. Los gobernadores romanos ya habían eliminado a muchos cristianos, pero Policarpo seguía libre. Como líder de la comunidad cristiana de Esmirna, su presencia inspiraba valor en el pueblo, lo que irritaba profundamente a los líderes romanos. Sabían que, mientras él estuviera vivo, los cristianos jamás cederían. Así que enviaron soldados para capturarlo. Los fieles insistieron en que huyera, que se escondiera en un lugar seguro. Pero Policarpo, con más de 80 años, no mostró miedo. Si es la voluntad de Dios que muera, que así sea, decía con serenidad. Aún así, por insistencia de sus hermanos en la fe, se refugió en una pequeña granja en las afueras de la ciudad. Allí pasaba sus días en oración. Pero los romanos no se dieron por vencidos. Un sirviente, tras ser torturado, reveló su paradero, y los soldados llegaron a la granja en plena noche. Cuando lo encontraron, él no huyó. En lugar de eso, pidió una hora para orar antes de ser llevado. Los soldados, impresionados por su calma, le concedieron ese tiempo. Policarpo oró sin cesar y, al terminar, se entregó sin resistencia. En la arena del gobernador, una multitud furiosa aguardaba el juicio. El procónsul romano miró al anciano obispo con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Viejo insensato, ¿por qué no salvas tu vida? Basta con decir, César es Señor, ofrecer un poco de incienso a los dioses y todo esto acabará». La multitud contuvo la respiración. Sería tan fácil. Solo unas palabras, un simple gesto, y podría volver a casa, libre. Pero Policarpo levantó la mirada y respondió con firmeza. «Sirvo a Cristo desde hace 86 años y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría ahora blasfemar contra mi Rey y Salvador?» El gobernador apretó los puños. «Si no renuncias, serás quemado vivo. El fuego consumirá tu cuerpo en pocos instantes». El anciano obispo sonrió. «El fuego con el que me amenazas arde solo por un tiempo y luego se apaga. Pero hay un fuego eterno que espera a los impíos». El gobernador se enfureció. No había más que decir. La sentencia fue decretada. Policarpo sería quemado vivo. La multitud gritaba mientras los soldados levantaban una enorme pila de leña en el centro de la arena. Policarpo fue atado a un poste. Normalmente, los condenados eran clavados al tronco para que no intentaran escapar, pero Policarpo dijo: «No es necesario. El Dios que me sostiene me dará fuerzas para permanecer aquí». Los soldados, perplejos, solo ataron sus manos y encendieron la hoguera. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo la madera e iluminando el cielo de Esmirna. Pero algo extraordinario sucedió. Las llamas no tocaban su cuerpo. Testigos relataron que el fuego parecía formar un arco a su alrededor, como si un viento invisible lo protegiera. Policarpo permaneció en medio de las llamas, orando y alabando a Dios, sin mostrar ningún signo de dolor. La multitud quedó en silencio. Algunos comenzaron a murmurar, otros se preguntaban si aquel hombre era, de hecho, un santo. El gobernador, enfurecido, ordenó que un soldado terminara la ejecución. El soldado se acercó y, con un golpe de espada, perforó su corazón. Y en ese instante, según los relatos, un aroma a incienso se esparció por la arena, como si el propio cielo estuviera recibiendo el alma de aquel hombre justo. El cuerpo de Policarpo fue quemado después de su muerte, pero sus seguidores recogieron sus cenizas y las guardaron como un tesoro. Su testimonio inspiró a cristianos durante generaciones y su valentía fortaleció a la Iglesia en tiempos de persecución. No luchó, no huyó, no renegó su fe. Murió como vivió, firme, sereno y confiado en la promesa de Dios. El Imperio Romano intentó destruir el cristianismo, pero, sin saberlo, solo fortalecía aún más la fe. Porque cuanto más mártires caían, más cristianos se levantaban. La peor de las persecuciones, el reinado de Decio y Diocleciano, 249 a 305 DC. El Imperio Romano vivía un periodo de gran turbulencia a finales del siglo II y comienzos del siglo III. El cristianismo, una fe que se expandía rápidamente por las ciudades y aldeas, era visto como una amenaza creciente por el imperio,
que dependía de la adhesión religiosa de todos los ciudadanos al culto imperial. Decio, emperador del 249 al 251 DC, inició una de las persecuciones más brutales contra los cristianos, intentando erradicar la fe cristiana de una vez por todas. Sabía que, para mantener el control del imperio, debía garantizar la unidad religiosa y la adoración de los dioses romanos. Los cristianos, al negarse a adorar a los dioses, se convirtieron en un símbolo de desorden y rebelión. En el año 250 después de Cristo, Decio emitió un decreto imperial conocido como el Edicto de Decio, que ordenaba que todos los ciudadanos del imperio ofrecieran sacrificios a los dioses romanos y obtuvieran un certificado, llamado libelo, que probara que habían cumplido con la orden. Para los cristianos, esta exigencia era una afrenta directa a su fe. Creían que adorar a los dioses paganos era una blasfemia contra el único Dios verdadero. Así, al negarse a cumplir la orden de Decio, los cristianos enfrentaron una persecución sin precedentes. Muchas familias cristianas fueron divididas. Algunos cedieron ante la presión y ofrecieron sacrificios a los dioses, pero muchos se mantuvieron firmes en su fe, sabiendo que eso significaba una condena segura a muerte. La persecución bajo Decio fue despiadada. Los cristianos eran cazados en las calles y arrastrados a prisiones, donde eran torturados de formas indescriptibles para forzarlos a renegar su fe. La tortura física era solo una parte del sufrimiento, pues los torturadores también utilizaban la amenaza de matar a sus seres queridos como un arma psicológica. Muchos cristianos fueron obligados a presenciar la muerte de sus familiares y amigos, mientras que otros eran ejecutados frente a multitudes como un espectáculo en las arenas, donde eran devorados por fieras salvajes o quemados vivos. El Coliseo y otras arenas romanas se convirtieron en escenario de una violencia indescriptible, con hombres, mujeres e incluso niños cristianos muriendo por negarse a adorar a falsos dioses. Sin embargo, muchos cristianos permanecieron firmes hasta el final, negándose a someterse al culto pagano. La brutalidad de la persecución, en lugar de destruir la fe, fortaleció la determinación de muchos seguidores de Cristo, y el número de mártires aumentó exponencialmente. El reinado de Diocleciano, la gran persecución, 303 a 305 DC. Decio no fue el único emperador que declaró la guerra contra los cristianos. Diocleciano, quien gobernó del 284 al 305 DC, sería recordado como el responsable de una de las persecuciones más intensas y sistemáticas contra la Iglesia cristiana. Bajo su mandato, las persecuciones se volvieron aún más organizadas y crueles. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano emitió una serie de decretos conocidos como los Edictos de Persecución, cuyo objetivo era erradicar el cristianismo de todo el imperio. Se prohibió a los cristianos reunirse en cualquier lugar, incluidas las catacumbas, donde antes habían encontrado refugio. Las iglesias fueron destruidas y las sagradas escrituras fueron quemadas. Se les prohibió a los cristianos profesar su fe en público, y si eran descubiertos, eran condenados a prisión, tortura y muerte. Los oficiales romanos los consideraban enemigos del imperio y utilizaban cualquier pretexto para arrestarlos, torturarlos y ejecutarlos. La gran mayoría de los cristianos se vio obligada a elegir entre su fe o su vida. Durante el reinado de Diocleciano, se llevaron a cabo muchas ejecuciones públicas. Los cristianos eran arrojados a fieras salvajes en el Coliseo, donde sus cuerpos eran devorados mientras la multitud observaba con placer. Otros eran crucificados o quemados vivos, y en muchos casos, no se les mostraba ninguna dignidad ni compasión. El emperador Diocleciano creía que, con la muerte de los cristianos, la fe cristiana se extinguiría. Pero lo que él no sabía era que, con cada mártir que caía, más personas se convertían al cristianismo. El coraje y la fe inquebrantable de estos cristianos, incluso frente a una muerte tan cruel, causaban una profunda impresión en quienes presenciaban su martirio. Mientras el Imperio Romano intentaba aplastar a la Iglesia cristiana, algo extraordinario sucedía. Con cada muerte, el testimonio de los mártires se difundía, inspirando a otros a seguir la misma fe. Las historias de cristianos que enfrentaban la muerte con valentía y esperanza en Cristo se convirtieron en leyendas dentro y fuera de las comunidades cristianas. Lejos de debilitar a la Iglesia, la persecución la fortaleció aún más. El martirio de los cristianos se convirtió en un símbolo de resistencia y, en el fondo, cada perseguidor estaba ayudando a difundir el mensaje cristiano más allá de lo que jamás hubiera imaginado. A pesar de toda la violencia y opresión, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que floreció. Siglos después, irónicamente, el mismo imperio que había intentado destruir la fe cristiana sería el que la adoptaría como su religión oficial.
La historia de los cristianos bajo Decio y Diocleciano es un testimonio del poder de la fe, el valor para resistir el mal y la esperanza eterna que nadie puede arrebatar, ni siquiera con la muerte. El año era 312 después de Cristo, y Roma se preparaba para una de las batallas más significativas de su historia, una batalla que cambiaría el destino del Imperio Romano y el rumbo de la fe cristiana. En el corazón de este imperio, Constantino, hijo del emperador Constancio Cloro, estaba a punto de librar una guerra por el poder. En ese tiempo, el imperio estaba dividido en dos mitades, y la lucha entre los gobernantes de las distintas regiones se hacía cada vez más intensa. Constantino, quien gobernaba Occidente, estaba a punto de enfrentarse a Magencio, el emperador de Oriente, en la famosa batalla del Puente Milvio. Pero lo que nadie podía prever era lo que sucedería antes de esta batalla, un evento tan extraordinario que cambiaría para siempre la historia del cristianismo y del propio imperio. En la víspera de la gran batalla, Constantino se preparaba para enfrentarse al ejército de Magencio, que era mucho mayor en número y parecía invencible. Sintiendo nervios y al borde de la desesperación, Constantino pasó la noche en oración y reflexión. Fue entonces cuando algo misterioso ocurrió, algo que muchos describirían más tarde como un milagro. Mientras miraba al cielo, Constantino tuvo una visión que lo marcaría para el resto de su vida. Vio en el cielo despejado y sin nubes una cruz resplandeciente con la inscripción In hoc signo vinces, que en latín significa con este signo vencerás. La cruz, símbolo de la fe cristiana, apareció como una señal de poder y victoria para el futuro emperador. El mismo cielo parecía declarar que, con la ayuda de este símbolo, lograría triunfar sobre sus enemigos. Atónito por lo que había visto, Constantino no comprendía del todo su significado, pero el evento fue profundo y revelador. Luego, tuvo una visión aún más impactante, una voz divina que le ordenaba colocar el símbolo de la cruz en sus escudos y estandartes antes de partir a la batalla. Era una orden celestial, que no podía ser ignorada. A la mañana siguiente, Constantino siguió las instrucciones que creía haber recibido de la divinidad. Hizo que sus tropas llevaran un estandarte con el símbolo de la cruz y marchó hacia la batalla contra Magencio. El ejército de Magencio, superior en número, parecía tener todas las posibilidades de ganar, pero la señal de la cruz resultó ser más fuerte que cualquier espada o estrategia militar. La batalla fue feroz, pero, como si fuera un milagro, el ejército de Constantino obtuvo una victoria aplastante. Magencio fue derrotado y, según algunas fuentes históricas, murió ahogado en el río Tíber mientras intentaba escapar de la batalla. La victoria de Constantino fue una sorpresa impresionante, y muchos de sus soldados y seguidores creyeron que la señal de la cruz había sido la clave de su éxito. La cruz, que antes había sido vista como un símbolo de derrota y vergüenza, ahora se convertía en un emblema de poder y victoria. Después de esta increíble victoria, Constantino comenzó a convencerse de que la visión que tuvo antes de la batalla no era un simple sueño, sino una señal divina. Empezó a ver el cristianismo de una manera diferente, ya no como una amenaza para el imperio, sino como una fuerza poderosa capaz de traer estabilidad. Poco tiempo después, en el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio, emperador de Oriente, emitieron el famoso Edicto de Milán, que decretaba la libertad religiosa en el imperio. En este edicto, garantizaban que los cristianos podían practicar su fe sin temor a ser perseguidos y que todos aquellos que habían sufrido persecuciones podían recuperar sus propiedades e iglesias. El fin de las persecuciones a los cristianos marcó un cambio drástico en las políticas del imperio, ya que Roma, que antes había cazado a los cristianos como enemigos del Estado, ahora comenzaba a aceptarlos e incluso a apoyar su fe. Después de la batalla, Constantino no solo permitió la práctica del cristianismo, sino que también se convirtió personalmente a la fe cristiana. Aunque no fue bautizado hasta los últimos días de su vida, protegió a la iglesia cristiana y la apoyó de diversas maneras. Financió la construcción de iglesias, como la Basílica de San Pedro en Roma, y promovió leyes que favorecían a los cristianos, incluyendo la prohibición del culto pagano en muchas regiones del imperio. La decisión de Constantino tuvo un impacto inmediato y profundo en el imperio. El cristianismo, que hasta entonces había sido perseguido y marginado, ahora se convertía en una religión aceptada e incluso protegida por el imperio. Además, en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el primer concilio de Nicea con el objetivo de unificar la doctrina cristiana y resolver las disputas teológicas que estaban dividiendo a la Iglesia. Este concilio se convertiría en un hito en la historia del cristianismo y en la organización de la Iglesia católica. La conversión de Constantino fue más que un simple acto de fe, fue un cambio estructural y político que alteró el curso de la historia mundial. Bajo su liderazgo,
El cristianismo se expandió y floreció hasta convertirse en la religión dominante en todo el Imperio Romano. Su visión de la cruz, que le trajo la victoria en la batalla del Puente Milvio, fue uno de los momentos más decisivos de la historia, no solo para el imperio, sino también para la propia Iglesia cristiana. Hoy, Constantino es recordado como el emperador que otorgó libertad y fuerza al cristianismo, permitiendo que se extendiera por toda Europa y más allá, hasta convertirse en la fe que hoy siguen miles de millones de personas en todo el mundo. La señal de la cruz, una visión que parecía imposible de creer para un emperador romano, se convirtió en un símbolo de poder, fe y transformación en una nueva era para el cristianismo. En el año 313 después de Cristo, el Imperio Romano vivía un momento de transformación histórica. El cristianismo, que durante siglos había sido perseguido, humillado y cazado como una amenaza para la estabilidad del imperio, estaba a punto de convertirse en la religión oficial del imperio más grande del mundo. Y todo comenzó con el famoso Edicto de Milán, una declaración que no solo garantizaba la libertad religiosa, sino que también cambiaba radicalmente el destino de los cristianos y de toda la sociedad romana. Antes del Edicto de Milán, los cristianos vivían bajo un riesgo constante de muerte. Durante los reinados de emperadores como Nerón, Domiciano y Decio, los seguidores de Cristo eran vistos como traidores a la tradición romana. Su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador como una divinidad se consideraba una amenaza directa a la unidad y estabilidad del imperio. Iglesias secretas, catacumbas y una fe clandestina marcaron los primeros siglos del cristianismo. Miles de cristianos fueron martirizados, torturados y ejecutados ante multitudes sedientas de espectáculo, como en el Coliseo. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario, y esta historia de persecución comenzaría a cambiar de manera drástica y sorprendente. El Edicto de Milán fue fruto de la decisión de los emperadores Constantino, del Imperio Romano de Occidente, y Licinio, del Imperio Romano de Oriente. Ambos se habían aliado para combatir al tirano Magencio y tras su victoria, establecieron un nuevo camino para el imperio. La batalla por la libertad religiosa fue, para Constantino, más que un acto político, era un paso hacia una Roma más inclusiva y tolerante. Constantino, quien se había convertido al cristianismo tras la famosa visión de la cruz antes de la batalla del Puente Milvio, creía que el cristianismo era la clave para traer estabilidad al imperio, uniendo al pueblo bajo una sola fe. Junto con Licinio, decretó que todos los cristianos pudieran practicar libremente su fe sin temor a persecuciones. El Edicto de Milán, por lo tanto, garantizó la libertad religiosa en todo el imperio, permitiendo que los cristianos construyeran iglesias, celebraran sus reuniones públicamente y recuperaran sus propiedades confiscadas durante las persecuciones. La firma del Edicto de Milán no fue solo un documento legal, sino un hito en la historia del cristianismo. En un movimiento rápido y decisivo, las iglesias que antes estaban obligadas a esconderse en las catacumbas ahora emergieron a la luz del día. La práctica del cristianismo, que antes era una actividad secreta y peligrosa, se convirtió en una religión aceptada y protegida dentro del imperio. Para los cristianos, el Edicto de Milán fue una respuesta divina a sus oraciones, un alivio y una victoria sobre siglos de opresión. De repente, los obispados comenzaron a florecer en las ciudades del imperio, y los cristianos se reunían libremente para adorar a Dios, lejos de las sombras y las prisiones. Líderes de la Iglesia como San Pedro y San Pablo, cuyos sepulcros estaban en Roma, ahora eran venerados públicamente. Se empezaron a construir iglesias por todo el imperio, incluyendo en Roma, Jerusalén y Antioquía. El cristianismo no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar. Pero el cambio más radical aún estaba por venir. El cristianismo no se conformaría solo con ser una religión tolerada en el imperio, se convertiría en la religión dominante. Tras el Edicto de Milán, las reformas de Constantino comenzaron a reflejar su fe cristiana en varias áreas de la vida pública. El emperador inició la construcción de grandiosas basílicas en Roma y en otras regiones, incluyendo la famosa Basílica de San Pedro. Los cristianos ahora contaban con el patrocinio imperial, lo que permitió que su fe se expandiera de manera sorprendente. Además, el emperador también tomó medidas que afectaron directamente el calendario y las festividades romanas. El domingo, antes considerado solo un día para el culto a los dioses, ahora era reconocido como el Día del Señor, el día de adoración cristiana. La Navidad, que inicialmente no era una celebración cristiana, fue establecida como un día festivo oficial para marcar el nacimiento de Cristo. Aunque el cristianismo comenzó a florecer después del Edicto de Milán, aún no era oficialmente la religión de Roma. Esto cambiaría en el año 380 después de Cristo, con el emperador Teodosio quien promulgó el Edicto de Tesalónica, haciendo del cristianismo no solo una religión aceptada,
sino la religión oficial del Imperio Romano. Este edicto fue un acontecimiento sin precedentes. No solo desalentó el paganismo, sino que también lo prohibió en muchas de sus formas. El culto a los dioses romanos y al emperador fue oficialmente prohibido, y todos los ciudadanos fueron obligados a convertirse al cristianismo o al menos, a aceptarlo como la religión oficial. Teodosio decretó que cualquier práctica pagana, como los juegos en honor a los dioses y los sacrificios, debía cesar de inmediato. Para muchos, este fue el triunfo final del cristianismo, que pasó de ser una fe perseguida y marginada a convertirse en el fundamento del nuevo orden social y religioso del imperio. El cristianismo ahora se convertía en la base no solo de la fe, sino de la civilización occidental en su conjunto. Con el cristianismo convirtiéndose en la religión dominante, el imperio romano se transformaría, en muchos aspectos, en un imperio cristiano. Roma, el centro del poder imperial, ahora también se convertiría en el centro de la Iglesia católica, con la autoridad del Papa ocupando un papel central. A lo largo de los siglos siguientes, la fe cristiana influiría profundamente en la cultura, las leyes y la filosofía del imperio, extendiéndose más tarde hacia la Edad Media y más allá, moldeando la historia de Europa. El cristianismo, que antes era visto como una religión peligrosa y subversiva, ahora formaría la columna vertebral de la civilización occidental. Las ideas cristianas de amor, perdón, misericordia e igualdad comenzaron a influir no solo en la espiritualidad, sino también en la política, la educación y el derecho. Hoy en día, los frutos de aquel triunfo inicial del cristianismo pueden verse en todas las áreas de la sociedad occidental, y la historia del Edicto de Milán es recordada como uno de los mayores momentos de libertad religiosa y transformación cultural que el mundo haya presenciado.